Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Día lunes, comenzando una nueva semana acá en la convención. Y como siempre, junto a Mauricio Morales, ¿cómo estás? Hola, Natacha, gusto saludarte, al igual que toda la gente que nos ve hasta ahora. Comencemos hablando de los tiempos, de los plazos. Hay ya un calendario que se cambió un poco hace un par de semanas, pero queda aproximadamente un mes para que terminen las votaciones. Vamos a mostrarles una gráfica que hemos ido preparando y donde se señala que el 26 de abril ya culmina el trabajo de las comisiones, pero que el 6 de mayo es el fin de las sesiones en el Pleno. Y luego habría una semana territorial del 9 al 13 de mayo que podría eventualmente extenderse si es que los plenos no alcanzan, ¿cierto? Queda solamente un mes de trabajo en las votaciones. ¿Cómo ves ese panorama? Veo que los tiempos están muy encima. No sé si alcancemos a llegar con un texto constitucional razonable bajo este calendario. Primero, porque varias comisiones están atrasadas en cuanto a la votación de los informes en los respectivos plenos. En segundo lugar, porque ya hay anuncios de que en algunas comisiones los informes que se lleven al pleno, parte de ellos va a ser rechazado y en consecuencia tienen que volver a la comisión y ser nuevamente votados. En tercer lugar, porque no se ha llegado a consensos elementales, por ejemplo, en la comisión de sistema político, y sin sistema político simplemente no hay nueva constitución. Y en cuarto lugar, yo tengo serias dudas con las semanas territoriales, por la sencilla razón de que esas semanas territoriales, dada la estrechez del tiempo, podrían ser utilizadas para la discusión constitucional, aunque entiendo que parte importante de los convencionales quiere ir a sus distritos probablemente para llevar o dar a conocer al menos el borrador de lo que va de nueva constitución. Claro, lo que mencionas es muy importante porque este miércoles hay harta expectación por lo que se va a votar en el Pleno, que es este informe de sistema político, pero hasta el día de hoy hay dudas si es que se va a aprobar o no gran parte de este informe. Otra de las fechas claves, 17 de mayo se constituye ya esta comisión de armonización que sería en Antofagasta. ¿Cuál es la importancia de una armonización para escribir una nueva constitución? La comisión de armonización es clave en el desarrollo final del texto constitucional porque va a ser la entidad encargada de identificar las probables incongruencias o inconsistencias del texto constitucional y por lo tanto va a ser la entidad mandatada para proponer, y esto es muy importante, para proponer al Pleno algunas correcciones. La Comisión de Armonización no puede intervenir en el texto propiamente tal, ni hacer cambios de mutuo propio, sino que estos cambios deben ser sugeridos al Pleno y ser votados por ese mismo Pleno. Es una comisión compuesta por 40 personas que va a tener la difícil misión, como dice su palabra, de armonizar el texto constitucional con el fin de no producir ninguna incongruencia e inconsistencia. ¿Qué pasaría si es que hay incongruencias o inconsistencias que se pasen? Es decir, que no sean detectadas por la Comisión de Armonización. Eso perfectamente podría dar paso muy temprano a una suerte de judicialización constitucional en caso de que existan contradicciones en la misma Constitución y sea una entidad encargada, por ejemplo, la Corte Suprema, si es que sigue existiendo, de definir en caso de conflicto. ¿Quién debería integrar esta comisión de armonización? Sabemos que son 40 constituyentes, pero algunos han dicho que tienen que ser abogados constitucionalistas. En rigor puede ser cualquiera de los 154, iba a decir 155 convencionales, claro, pero son 154. Sí. Puede ser cualquiera, deben ser apoyados o patrocinados por un grupo de convencionales. Algunos dicen que idealmente debiesen ser abogados constitucionalistas, pero en realidad uno podría pensar que en esa comisión también debiese ser lo suficientemente diversa como para tratar de generar una lectura bien diversificada de lo que es el borrador de la Constitución. Yo me imagino, por ejemplo, en la Comisión de Sistema Político a un cientista político con el fin de que revise y chequee la estructura que va a tener este nuevo sistema político y, por qué no, incorporar a otras personas que tengan otras habilidades. No necesariamente los abogados constitucionalistas están en un pedestal mayor en comparación con el resto de los convencionales. Es cosa de mirar algunos informes para darse cuenta de eso. Mauricio, antes de seguir avanzando en este calendario, varios han dicho que esta comisión debería tener más atribuciones, por lo mismo, por lo que decías tú finalmente, de que si hay una contradicción mayor, que ellos puedan resolver eso. ¿Estás de acuerdo con eso? En principio no estaría de acuerdo con eso. A ver, hay dos argumentos. El primer argumento es que se le debiese dotar a la Comisión de Armonización de mayores atribuciones con el fin de agilizar el proceso y no llevar todo al Pleno. Ese es un argumento desde el punto de vista de la eficiencia del proceso en sí, considerando que los tiempos se van estrechando cada vez más. Y el otro argumento es que esto no es aceptable porque existirían convencionales de primer y segundo orden, es decir, un grupo de 40 personas que podría estar tomando decisiones
decisiones por los 154 sin consultarles previamente. Por lo tanto, al existir esos dos argumentos en competencia, yo me tiendo a quedar más con el segundo que con el primero. 9 de junio, fin trabajo de comisión de armonización, y el 23, 24, 28, 29 de junio el Pleno vota este informe de armonización, y pocos días después, el 4 de julio, ya está esta propuesta de borrador de nueva Constitución, y 4 de septiembre plebiscito de salida. ¿Cómo ven los tiempos ahí? Porque se ha hablado también de que esta comisión de armonización tiene poco tiempo en comparación a lo que se debería tener o en comparación a lo que había, pero también llama la atención que el 23, 24, 28, 29 de junio el Pleno vota este informe de armonización. ¿Qué pasa ahí si es que se llega a rechazar? Sí, ese es un tema. Ese es un tema por lo siguiente. Porque la Comisión de Armonización tiene menos de un mes, como decía Natalia recién, para entregar las sugerencias de texto constitucional. Ni siquiera le quiero llamar indicaciones, sino que solamente sugerencias, porque son cuestiones de forma, pero también puede hacer sugerencias en cuestiones de fondo en caso de encontrar inconsistencia. Eso es muy importante de resaltar. Luego, el Pleno tiene el plazo limitado que viste tú recién para votar esas sugerencias. ¿Qué pasaría si es que la Comisión de Armonización tiene un número de sugerencias extraordinariamente alto? ¿Van a alcanzar esos días o no? ¿Y qué va a pasar, como dices tú, si es que algunas de estas sugerencias son rechazadas? Si es que son rechazadas, naturalmente que va a quedar el texto constitucional original. Ahí ya no hay una segunda etapa en que vuelva la Comisión de Armonización y luego vuelva nuevamente al Pleno. El plazo para entregar es el 4 de julio. Entre el 4 de julio y el 4 de septiembre debiesen ser las campañas para cada una de las opciones y finalmente llevar a cabo el plebiscito que, vuelvo a repetir, el día 4 de septiembre es con voto obligatorio. Normas transitorias todavía está en veremos de cómo va a ser ese proceso. ¿Crees tú que debería verse por comisión o debería haber otra instancia paralela que revise estas normas transitorias? Debería ser comisión por comisión y llevadas al Pleno. Y me pongo en dos casos, en la Comisión de Sistemas de Justicia y en la Comisión de Sistema Político propiamente tal. Si es que, por ejemplo, se llegara a suprimir el Senado de la República, entonces la pregunta es, ¿la norma transitoria va a indicar que ese Senado desaparece el año 2026 o que por el hecho de que algunos senadores fueron electos por 8 años habría que respetar el periodo y elegir en 2026 senadores por 4 años solamente, con el fin de que esto finalmente termine el año 2030? No sabemos bien cuál es la postura actual de los convencionales, pero a eso nos referimos con normas transitorias. Lo mismo en el caso de los sistemas de justicia, también en el caso de formas de Estado. Va a entrar inmediatamente a regir o a constituirse las asambleas regionales, las vamos a elegir el próximo año. Hay que hacer un calendario electoral ahí también para ver cuándo se van a elegir esas autoridades. Y luego y por eso se dice que el proceso de aplicación de esta Constitución en caso de aprobarse es un proceso bastante lento. Ahora avancemos hacia otro tema, encuestas. La última encuesta Academ señala que un 44% votaría rechazo y que un 39% apruebo, un 17% no sabe, no responde. Nuevamente estamos viendo que ganaría el rechazo. ¿Cuáles son las razones, crees tú? Hay varias razones que explican por qué el rechazo se estaría imponiendo al apruebo, por lo menos hasta ahora. La primera es una percepción de que la Convención Constitucional está funcionando igual o peor que el Congreso Nacional de la República. Y el Congreso hoy día tiene un nivel de confianza extraordinariamente bajo, aunque la Convención lo supera. La Convención genera más confianza, pero de todas maneras está la percepción de desorden. En segundo lugar, está naturalmente la información que viene emanando de la Convención Constitucional y de algunas comisiones, por ejemplo, la eliminación del Senado. La mitad de la gente no quiere eliminar el Senado y por lo tanto eso también podría estar generando cierta distancia de la opinión pública con la Convención. Y en tercer lugar, porque todavía no se entra de lleno y ni se ha definido aún el sistema de derechos sociales. Si bien hay una discusión avanzada en materias de salud, pensiones y educación, todavía no tenemos una salida de artículos en esa dimensión que le interesa muchísimo a la gente. Mi hipótesis es que cuando esa dimensión sea suficientemente desarrollada por la Convención, entonces se podría generar un vuelco en las preferencias favorable al apruebo
porque son los derechos sociales, diría yo, el corazón de la reforma, de la Constitución. El cerebro de la Constitución es el sistema político, pero el corazón está claramente enfocado en los derechos sociales. Me gustó esa comparación, Sí. cerebro y corazón. Cerebro y corazón, Sí. exactamente, sí. Bueno, también en esta encuesta Academia se puso sobre la mesa el tema de la tercera vía que hemos escuchado en las últimas semanas también, y se consultó si estaría de acuerdo o en desacuerdo en integrar una tercera alternativa que plantee la opción de reformar la Constitución en el Congreso. Los resultados fueron los siguientes: 51% de acuerdo, 44% en desacuerdo, 5% no sabe o no responde. 51% es harto. Hemos estado hablando, eso sí, con algunos convencionales que dicen que eso ya no es una opción. La mesa directiva dice lo mismo. ¿Crees que se debería plantear considerando este alto porcentaje o no? A ver, la única forma de que esto vea la luz es que una reforma constitucional aprobada por los 2/3 de la Cámara y del Senado incluya esta alternativa. Es una tercera opción. Eso yo lo veo altamente improbable, a no ser que, por ejemplo, y es lo que le hablaba recién a Natalia antes de que empezáramos el programa, que la convención solicitara una extensión de plazo si es que no llega a los tiempos establecidos, y que a cambio algunos sectores políticos le pidan al otro sector político que se establezca esta tercera opción o tercera alternativa. Así como están las cosas, no va a suceder, pero sí es un llamado de atención. ¿Y es un llamado de atención en qué sentido? En que poco a poco, de acuerdo a este resultado, al parecer la idea de plan B, que no es lo mismo que una tercera opción, la idea de plan B, es decir, que si gana el rechazo, entonces este Congreso actual debiese ser el que asuma la función constituyente, que fue en parte, y déjame decirlo, lo que señaló el presidente Ricardo Lagos en una entrevista. Dijo, desdramatizó en la práctica el triunfo del rechazo y dijo que en caso de ganar el rechazo, lo más razonable era que el Congreso tomara esa función constituyente y que no era muy razonable que se eligiera otro cuerpo, otra convención para redactar la nueva Constitución. ¿Y eso es viable? Eso, si es que llega a ganar el rechazo, me parece que el único camino posible es el del Congreso Constituyente. Claro. No creo, y no van a estar, te lo podría garantizar, porque esto tiene que pasar por el Congreso, no van a estar los votos en el Congreso para dar paso a la elección de una nueva convención constitucional. Pero sí van a estar los votos para impulsar un paquete de reformas a esta Constitución. Recordar algo, esta Constitución en el año 2005 recibió 54 reformas. Si uno mira el texto que originalmente evacuó el régimen de Pinochet y lo compara con el actual, sobrevive cerca del 40% de ese texto. El 60% ha sido modificado. Entonces la pregunta es, bueno, si ya ha sido modificado en el Congreso, ¿por qué no puede hacerlo por segunda vez? Pero tengo una consulta, porque si es que gana, por ejemplo, el rechazo en este plebiscito de salida, eso implica que nos quedamos con la Constitución vigente, la actual. Si eso finalmente es determinado en este plebiscito de salida, ¿por qué no respetar eso? ¿Por qué tendríamos que ir por ese camino de reformas en el Congreso? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, en rigor es lo que dices tú. Es decir, si gana el rechazo, rige la Constitución actual y no hay ninguna obligación de realizar las reformas. Ahí estamos totalmente claros y eso es lo que señala de manera explícita, se nota que lo estudiaste, el capítulo 15 de reforma a la Constitución. Lo dice de manera muy clara. En caso de que gane el rechazo, rige la Constitución vigente en la Constitución actual. El punto está en cómo le damos una salida político-institucional a este conflicto. Y la única salida político-institucional que yo veo es que el Congreso asuma la labor de función constituyente. Es la única, pero tiene razón, no está obligado bajo ninguna perspectiva. Avancemos hacia el corazón, como decías tú, de esta nueva Carta Magna de los Derechos Sociales. La semana pasada Derechos Fundamentales despachó 26 artículos que van a ser revisados en el Pleno. Temas muy importantes, vivienda, salud, también educación. Vamos por partes. Seguridad social, pensiones. Lo que hablábamos la semana pasada es que la Convención no tiene la atribución de definir un sistema en particular, pero sí los parámetros. Exactamente. Y eso generó muchas interpretaciones. Algunos decían, bueno, sacaban las AFP, pero no la capitalización individual. Otros decían, bueno, esto es una puerta para el sistema de reparto. Otros decían que no. Otros decían que es un camino al sistema mixto. Cuando la ciudadanía escucha estas diferentes interpretaciones, dice, bueno, ¿y en qué quedamos? ¿En qué quedamos con esto, Mauricio? Sí, yo tengo las mismas dudas que la ciudadanía en todo caso, pero queda la sensación de que va a haber un sistema de seguridad social público, dice el texto, financiado con cotizaciones obligatorias y con rentas nacionales, ¿verdad?
amparados en dos principios básicos que son el universalismo y la solidaridad, ¿verdad? Ese es el encuadre general que tiene este articulado, pero por lo mismo y por ser tan general, produce ciertas dudas en las personas que escuchan esto porque dicen, bueno, en este esquema a lo mejor no hay espacio ni para la capitalización individual si hablamos del sistema de pensiones y tampoco para las ISAPRES si es que hablamos del sistema de salud, por la siguiente razón. Imagínate que tú estás cotizando para tu sistema de salud que es el 7%. La pregunta es, ¿ese 7% va a ir directamente al sistema social de seguridad pública o tú puedes disponer de ese 7% para tu ISAPRE privada? Eso es lo que aún no está claro y sería bueno que en la Constitución pudiese profundizar un poco, al menos para que después no tengamos problemas de interpretación de la misma al momento de discutir la ley que regula estas materias de manera específica. Eso te quería preguntar, porque claro, lo que decían varios convencionales es que no pueden definirlo de manera exacta, que también tiene que tener una cierta interpretación, pero ¿crees tú que a ciertos artículos le falta un poco más de profundidad para encaminar un poco lo que va a llegar al Congreso? Sí, yo lo pondría en los siguientes términos. Por lo menos de acuerdo al sistema de pensiones, debiese señalar que podría existir un sistema mixto, es decir, un sistema de capitalización individual en compañía de un sistema más solidario, textual, que hoy día lo tenemos, pero es un sistema solidario mínimo. De hecho, la discusión sobre incrementar la cotización con cargo al empleador pasaba por entregar algunos de esos puntos de cotización al fondo solidario y otros puntos de cotización a las cuentas individuales. Pero eso creo que debiese quedar establecido. Y lo mismo en el sistema de salud. Es decir, es perfectamente posible que conviva un sistema de salud público, robustecido y bien financiado, con un sistema privado. El punto está a dónde va a ir mi cotización y si yo puedo distribuirla entre estos dos fondos o si definitivamente voy a estar obligado a cotizar siempre para el fondo social o el fondo general. Ahora hablemos de los contratos a honorarios. Es un tema que la semana pasada generó muchas dudas. Muchas personas se preguntaban, bueno, ya no se va a poder hacer un contrato, ya no voy a poder boletear, ¿qué pasa con los giros? Y lo que hay que aclarar es que este artículo dice que son contratos a honorarios que oculten relaciones laborales estables. Eso es lo que no sería aceptable. Aclaremos. Sí, eso es muy importante lo que está haciendo, sí, porque no es que vayan a desaparecer los trabajadores a honorarios. Simplemente lo que va a tratar de resguardar la Constitución son estas dinámicas excesivas y abusivas muchas veces de subcontratación. Probablemente por ahí vaya el énfasis que esté haciendo la Comisión y si es que esto llega a la Constitución, lo más probable es que sea ese el espíritu. El punto está en que nuestra interpretación a partir del espíritu es una, pero un abogado el día de mañana podría tener una interpretación totalmente distinta. Por lo tanto, es necesario que en ese artículo en particular existan mayores especificaciones diciendo exactamente lo que estamos hablando acá, que es para evitar esta suerte de subcontrataciones que se producen en las empresas que tienen muchas veces carácter abusivo. También, derecho a la memoria y reparación a víctimas de derechos humanos es otro de los artículos que van a pasar al Pleno y esto también ha generado polémica en cuanto a su interpretación. ¿Está de acuerdo que este tipo de artículos esté en la nueva Constitución? Personalmente sí. Sí, yo estoy de acuerdo con que este tipo de artículos estén en la nueva Constitución. Tenemos un trauma muy fuerte que viene desde la dictadura militar, con muertos, con desaparecidos. Por lo tanto, creo que una Constitución que tenga el espíritu sanador debiese considerar aspectos históricos asociados a la violencia que vivimos bajo dictadura, con el fin de que quede en la memoria lo que pasó cuando no nos pusimos de acuerdo y cuando comenzamos a ver en la democracia un régimen político que podía ser sustituido por otro y terminamos con un régimen autoritario que duró 17 años y que fue uno de los más cruentos de América Latina. Derecho a la vivienda, esto también generó divisiones, esto también va a pasar al Pleno. Benito Baranda decía que estaba muy feliz porque este derecho no está en la Constitución actual. No está. Claro. No. Y hay 78 países que lo tienen, pero Chile no. ¿Cuál es la importancia de tener este artículo también? La misma pregunta, pero ¿cuál es la importancia de tenerlo? Es clave tener este artículo en la nueva Constitución con el fin de garantizar un acceso digno a la vivienda. El gran problema, como lo han tenido otros países también, es cómo esto se hace exigible. ¿En qué sentido? En el sentido de que si una persona no tiene acceso a la vivienda, podría estar
el Estado cayendo en un problema de carácter constitucional, y esto debiese animar posteriormente, en caso de entrar en vigencia, a que el Estado tenga una política de vivienda muchísimo más agresiva, eliminando, por cierto, los campamentos, porque eso no es una vivienda digna y por lo tanto le va a meter mucha presión esta nueva Constitución al Estado y al fisco para avanzar en esta materia, porque de lo contrario vamos a caer en denuncias sucesivas de personas que no tienen acceso a la vivienda porque la Constitución establece ese derecho y no se estaría cumpliendo. Imagínate lo que pasaría ahí. ¿Lo establecido al derecho a la salud va por buen camino? Sí, va por buen camino, aunque hay que especificar lo que discutíamos recién. Es decir, vamos a tener un fondo social de seguridad público y nuestras cotizaciones van a ir a ese fondo, y si es que yo quiero seguridad privada, la pago aparte, o si mi cotización si yo como cotizante puedo escoger hacia qué fondo me voy a ir. Si es que tengo la posibilidad de escoger, el gran problema sería que sería FONASA versus la ISAPRE. Entonces volveríamos a lo mismo. Por lo tanto, ahí el legislador o los convencionales tienen que ser lo suficientemente claros para ver los alcances que va a tener esta normativa, porque si no la tenemos clara nosotros, menos la va a tener clara la gente. Otro artículo, protección del trabajo. Bueno, son algunos de los que van a pasar al pleno, como yo les digo. Insisto en esto porque muchas veces se dice, no, la convención aprobó estos temas. Bueno, no, todavía no ha llegado al borrador de nueva constitución. Pero lo que sí decían algunos convencionales es que hay que hacer un llamado a la tranquilidad, lo decía el convencional Osandón, de que no hay que generar altas o falsas expectativas en cuanto a lo probado en esta nueva Carta Magna. Sí, en eso estoy total y absolutamente de acuerdo. Está el derecho al trabajo, está el derecho a la vivienda, y el gran asunto es que mucha gente va a pensar, y por eso yo decía que la bala de plata de esta convención constitucional son los derechos sociales. El gran problema es cómo eso se hace exigible después. Si esta constitución entrara a regir con estos artículos, lo más probable es que la presión fiscal para los próximos gobiernos sea extraordinariamente alta. Y cuando existe presión fiscal y existe un amarre constitucional con estos temas, la única salida muchas veces es el endeudamiento público. Por lo tanto, hay que tener bastante ojo en la forma en que gradualmente va a ser implementada o aplicada la nueva Constitución, porque hay que decirle a la gente que esto no va a significar que el día de mañana todos vamos a tener acceso a una vivienda digna, porque para eso necesitamos de un fisco que tenga los suficientes recursos para financiar esto. Pero ahora con el contexto actual, inflación, lo veíamos, IPC al rojo, como decían, 1,9% en marzo, que es mucho más de lo esperado. ¿Eso dificulta que esta Constitución se pueda realizar? Dificulta, y dificulta por lo siguiente. Fíjate que si a un gobierno que dura 4 años le cuesta bajar las expectativas, imagínate lo que sucede con un texto constitucional que está pensado para los próximos 40 o 50 años en reducir esas expectativas, considerando que estuvimos un año discutiendo sobre esto y que una de las demandas en el contexto del estallido social tenían que ver con estas cosas. Es decir, la gente va a esperar resultados inmediatos y hay que decirlo de manera muy clara que esos resultados inmediatos no van a llegar. La Constitución es una estructura legal de largo plazo. Exíjale a los gobiernos de 4 años soluciones inmediatas, pero una Constitución no. ¿Y se puede, o cuánto más o menos es lo esperable, o con qué derecho se debería comenzar? Yo me acuerdo que en el estallido social, el tema de seguridad social, el tema de pensiones eran los temas más fuertes, salud también, educación también. Hay varios que están sobre la mesa. Sí, debido a la distribución etaria de nuestra población, que se ha vuelto cada vez más longeva, creo que el punto central está tiene que ver con pensiones. Por ahí yo empezaría a implementar la reforma. De hecho, el gobierno ya tiene pensada una reforma, pero en el contexto de la actual Constitución. Y después va a venir el otro debate, es decir, si se aprueba en el Congreso, no la Convención, una reforma al sistema previsional, la pregunta es cómo esa reforma podría dialogar con la nueva Constitución. Y tengo la impresión de que el gobierno está esperando la aprobación de esta nueva Constitución para enviar esa reforma, en caso de que sea necesaria, en materias previsionales. Yo tengo la sensación de que por ahí debe empezar, porque esa fue una de las causas o uno de los motivos del estallido social del año 2019. ¿Pero se empieza con derechos sociales o con sistema político? Con ambas al mismo tiempo, que hay que caminar y mascar chicle. El corazón no funciona sin el cerebro. Si el cerebro anda mal, el corazón probablemente también. Si el corazón funciona más rápido que el cerebro, entonces nos volvemos en un país emocional. Si el cerebro funciona más rápido que el corazón, nos volvemos en un país frío y excesivamente racional. Por lo tanto, va a ser necesario que ese cerebro se acomode de manera rápida a la realidad chilena por lo siguiente. Tenemos 3 ejes. Está la reforma al sistema político, la reforma al tipo de Estado y la reforma al sistema de justicia.
Esta es una implementación gradual y al mismo tiempo tienen que empezar a funcionar y a operar estos derechos sociales. Y el punto está, y esto es muy importante que la gente lo entienda, los derechos sociales en su implementación o aplicación no dependen de la actual Constitución, ni de la nueva tampoco. Va a depender de lo que vayan haciendo los gobiernos subsiguientes. Vuelvo a repetir, esto va a implicar un fuerte gasto fiscal, sobre todo en materia de vivienda, si es que este artículo finalmente ve la luz. ¿Se puede hablar de plazos? ¿De cuánto tardaría, por ejemplo, en llevar a cabo toda la nueva Carta Magna en comparación a otros países o no? Mira, en términos de plazos uno podría decir lo siguiente. En cuanto a sistema político, por lo menos, esto debiese durar, estamos en el año 2022, unos 8 años en entrar en régimen. Sin adelantar elecciones. Sin adelantar elecciones. Respetando claro. los 4 años. Respetando los 4 años y más o menos lo mismo para la forma de Estado, con estas asambleas regionales, los consejos de alcaldes, bueno, el gobernador con su respectivo consejo regional, que ya están funcionando, pero tendríamos estas dos instituciones añadidas. Y lo más lento, creo yo, va a ser el sistema de justicia. Y va a ser lento producto de que aquí se tiene que generar jurisprudencia. Es decir, vamos a tener dos sistemas de justicia paralelos al parecer y de acuerdo a la experiencia que vayan teniendo los jueces de sus respectivos fallos, el sistema se va a ir acomodando y eso también va a tomar tiempo. Bueno, vamos a hablar de la justicia en unos minutos más. Vamos a ir a una breve pausa comercial, pero no se vaya porque hoy día es un día clave porque el Pleno va a revisar este informe de justicia y tiene artículos muy interesantes que vamos a analizar a la vuelta. Ya estamos de vuelta de la pausa comercial y ya se los adelantaba, esta semana es clave para la convención porque todos los días, de lunes a jueves, van a tener plenos de diferentes informes. Hoy de principios constitucionales y también de sistemas de justicia. El miércoles, además, hay harta expectación por lo que va a pasar con el sistema político. Sí. Un informe que supuestamente está respaldado por un acuerdo, pero no sabemos si ese acuerdo se va a respetar a cabalidad en el pleno cuando sea revisado por todos los convencionales. Todo indica que no, ¿eh? Todo indica que vamos a tener sorpresa el día miércoles con esa comisión en particular. Hay presiones razonables desde mi perspectiva para que esta Cámara de las Regiones tenga un volumen de atribuciones mayor en comparación a la que actualmente tiene. Y me ha decepcionado mucho, Natalia, el hecho de que algunos y algunas convencionales digan y repitan de manera sistemática que Cámara y Senado realizan exactamente la misma función. Eso no es así. La Cámara, por ejemplo, realiza la función de fiscalización a los actos de gobierno, cuestión que no hace el Senado. El Senado participa de nombramientos en los que no participa la Cámara. Y en tercer lugar, que uno cumple la función de Cámara de origen y el otro cumple la función de Cámara revisora. Por lo tanto, sería muy razonable y muy prudente que los convencionales, antes de proponer eliminar el Senado, pudiesen estudiar bien la composición del mismo y las atribuciones que hoy día tiene cada Cámara. Lo concreto es que el informe que se evacuó desde la comisión no va a ser aprobado a plenitud y por lo tanto es muy probable que tengamos modificaciones importantes que vayan avanzando en una línea ya no de este bicameralismo asimétrico que yo he sido tan opositor. Y no he sido opositor por gusto, he sido opositor por evidencia. Ningún país del mundo combina, y lo he dicho, creo que esta es la tercera o cuarta vez, ningún país del mundo combina presidencialismo con bicameralismo asimétrico. Ninguno. Por lo tanto, lo que yo esperaría es que el Pleno dotara de más dientes o mayores atribuciones a la Cámara de las Regiones para tener un bicameralismo un poco más al estilo de los presidencialismos modernos. Pero eso implicaría que alguien tiene que ceder con más fuerza. Frente Amplio, Partido Comunista. Exactamente. Ellos eran más favorables al unicameralismo. Sí. Luego, a regañadientes, apoyaron el bicameralismo asimétrico y entregar más atribuciones a la Cámara de las Regiones implicaría necesariamente volver a una especie de bicameralismo similar al que hoy día tenemos y por lo tanto probablemente no estén los votos para eso. ¿Cuál es mi argumento? Que Chile no tiene un problema de diseño institucional en cuanto a la relación ejecutivo-legislativo, que por cierto es perfectible, y tampoco en cuanto a la estructura bicameral de nuestro Congreso. El problema de Chile es de representación, no es de diseño institucional necesariamente. O sea, que no había que eliminar el Senado. Aquí no puedes aplicar, como se ha hecho hasta ahora, la estrategia de la quimioterapia. La quimioterapia mata las células malas
pero también las células buenas. Y en este caso se está produciendo esa estrategia en el afán de refundar todo. No está necesariamente mal refundar las cosas cuando funcionan mal. El problema es que acá, institucionalmente, el Congreso ha funcionado de manera razonable. Te voy a poner un ejemplo, porque seguramente tú me vas a decir, oye, pero demoran mucho en aprobar los proyectos de ley. En promedio, un proyecto de ley demora en ser despachado antes del estallido social en 827 días. Después del estallido social lo hizo en 357 días en promedio. Por lo tanto, si yo pude reducir significativamente el tiempo de discusión de un proyecto de ley, ¿es un problema de la institución o es un problema de los representantes? Creo que es más lo segundo que lo primero. ¿Y por qué se redujo ese tiempo? Por la presión ciudadana. Ya. Si la ciudadanía también actúa como un actor de veto o un actor que realiza accountability a sus representantes. Cuando la ciudadanía está más pendiente de lo que hacen o no hacen sus representantes, estos últimos responden a la presión. Por lo tanto, insisto, este es un problema de representación. ¿Y cómo se cambia la representación en la nueva Constitución concretamente? La representación, lo primero que hay que hacer es eliminar el concepto de este concepto extraño de organización política y pasar a fortalecer los partidos políticos que ejercen la función más genuina de representación en democracia. Tú me vas a decir, oye, pero los movimientos sociales, ellos realizan otro tipo de representación. Ellos lo que hacen es agrupar intereses ciudadanos y los canalizan, ya sea a través de explosiones o a través de partidos políticos. En segundo lugar, habrás escuchado, Natalia, la famosa revocatoria de mandato. Sí. López Obrador acaba de hacer una, que la convocó él mismo, para tener más apoyo ciudadano y creo que sacó entre el 80 o 90%, creo que 90% de apoyo. La revocatoria de mandato, ¿en qué países funciona? A nivel presidencial. Ecuador, Venezuela, Bolivia. Esos tres. La revocación de mandato a nivel municipal, esa es más extendida. De hecho, Arnold Schwarzenegger gana la elección de gobernador en California porque se había revocado el mandato del anterior. La pregunta es si eso es suficiente para un sistema presidencial, es decir, que el presidente pueda salir por una mayoría circunstancial. Me parece que no, aunque la exigencia que establecería la actual Constitución sería bastante alta. Y en tercer lugar, tratar de establecer un calendario electoral con elecciones concurrentes, no saturar, no producir fatiga electoral, tanta elección seguida, sino que concentrar las elecciones en 2 años, la elección local y la elección nacional, y de esa forma podemos avanzar en el punto. Ahora avancemos en justicia, que es uno de los informes que se van a revisar hoy día en el Pleno. Y tengo el comparado acá en mi computador. Uno de los artículos que se van a ver tiene relación con el sistema de justicia indígena, que dice que los sistemas de justicia indígenas solamente conocerán conflictos entre miembros de un mismo pueblo originario. Y los afectados, además, siempre tendrán la opción de someter el asunto al Sistema Nacional de Justicia. Esto es clave, ¿cierto?, para aclarar ya los detalles de este pluralismo jurídico. Sí, porque en principio teníamos estos dos sistemas paralelos que no sabíamos bien bajo qué condiciones iba a regir cada uno. Ahora, con esta indicación, si es que finalmente es aprobada, entonces vamos a tener un sistema de justicia nacional, un sistema de justicia indígena, siendo este último solo aplicable o entraría a regir cuando existan 2 personas del mismo mundo, digamos, del mundo étnico. Si hay uno y uno, entonces entraría a regir, al parecer, el Sistema Nacional de Justicia, aunque no está muy claro tampoco en ese articulado. Claro, si por ejemplo hay 2 mapuches, entran al mismo sistema, si hay, por ejemplo, una persona de Rapa Nui y otra persona también mapuche, al parecer eso iría al Sistema Nacional de Justicia. Eso todavía no está muy claro. Eso no está muy claro, y esa cuestión para los juristas es determinante por lo siguiente, porque si tenemos 2 sistemas de justicia paralelos y tenemos un conflicto entre 2 o más personas, la gran duda es a qué sistema de justicia se va a acoger ese conflicto. Por lo tanto, nos pasa más o menos lo mismo que veníamos discutiendo con los derechos sociales, particularmente en materias de pensión y salud. Si es que esto no está suficientemente claro en el texto, entonces podemos entrar en un proceso peligroso de judicialización constitucional en que cada uno de los conflictos que veamos, la gente finalmente lo judicialice porque la Constitución es poco clara. Se establece también, esto es lo que se tiene que votar hoy día, que la Corte Suprema conocerá y resolverá de las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción
indígena en sala especializada y asistida por una consejería técnica integrada por expertos en su cultura y derecho propio. Exacto. En la forma que establezca la ley. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, va a funcionar. Tendríamos una Corte Suprema con los dos sistemas de justicia dentro de la Corte Suprema, incorporados, claro. Entonces no tendríamos una Corte Suprema tal y cual la conocemos de un solo brazo, sino que tendríamos una Corte Suprema de dos brazos destinada a resolver los problemas del sistema de justicia nacional y, en el caso del sistema de justicia indígena, una unidad especializada, como dice el texto. ¿Estás de acuerdo con el pluralismo jurídico en general? Yo estoy de acuerdo con el pluralismo jurídico en la medida en que se implemente de la manera en que ha ido avanzando en la discusión constitucional. Es decir, que tengamos un sistema de justicia nacional, tal y cual lo conocemos hoy día, pero que exista un sistema de justicia indígena en que, esto es muy importante entender y ojalá sea establecido así en el texto constitucional, en que ese sistema de justicia solamente aplique para materias de carácter civil y no para materias de carácter penal. Claro. Es decir, un homicidio debiese ser igualmente castigado bajo el sistema nacional y bajo el sistema indígena. Sí. Otro de los temas, paridad y perspectiva de género. Esto ya está en el borrador de nueva Constitución. Importante aclarar eso, pero ha generado cierto debate acá en el ex Congreso Nacional. Hoy día presenció un debate, sí. Sí, y de hecho Gaspar Domínguez, el vicepresidente, llamó a ordenar un poco el ambiente. ¿Crees que eso también es correcto, que esté en una nueva Constitución? Te lo pregunto a raíz de estas diferentes voces que han surgido hoy día en el Congreso. Sí, yo soy partidario de la paridad de género. De hecho, esto se impulsó de manera muy significativa en el último gobierno de la presidenta Bachelet, las cuotas para candidatos y candidatas. Luego se avanzó hacia una ley de paridad en la última elección de convencionales, aunque si no se hubiese aplicado esa ley, habrían sido más mujeres electas que hombres. Claro. Pero la pregunta es, ¿habría pasado eso si no hubiese existido la ley de paridad? Esa es la gran pregunta. La ley genera presiones y genera comportamientos electorales distintos cuando entra en vigor. Y me parece que acá también debiese aplicarse un sistema de justicia con cuotas de género. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero los quiero dejar muy invitados a ingresar a meganoticias.cl porque se ha habilitado una sección muy importante